Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. Estamos en el Evangelio de Lucas y en esta lección veremos el capítulo 9 versos 10 al 16, donde veremos la alimentación de los 5,000. ¿Verdad? Este es uno de los textos más bien conocidos, uno de los eventos más bien conocidos en el ministerio de Jesús. Los 4 evangelios contienen este relato, así que vamos a concentrarnos en estos versos, comenzando en el verso 10. Y vamos a leer el texto. Comenzamos leyendo los dos primeros textos, ¿no? Versos 10 y el 11, donde la palabra dice de la siguiente manera. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Bueno, como podemos ver aquí en estos primeros dos versos, continuamos la historia, ¿verdad? El relato, si recordamos en la lección pasada, fue que el Señor envió a los 12 apóstoles en una misión. Y esa misión era de predicar el Evangelio, predicar el reino de Dios que había llegado, ¿verdad? Y también Jesús les dio su poder para sanar enfermedades, para sacar demonios, espíritus malignos, ¿verdad? Estos milagros que confirman su palabra. Entonces Jesús les había dado su autoridad y su palabra para predicar. Entonces vimos que ellos lograron esa misión y ahora el verso 10 dice que volvieron de esa misión y cuando volvieron al Señor Jesús, ellos comenzaron a contarle todo lo que habían hecho. Verso 10, ¿verdad? Entonces, la segunda parte del verso 10 dice que después de este, vamos diciendo, reporte de los 12 apóstoles, Jesús decide tomarlos a ellos a un lugar aparte, es decir, separarse de todos los demás, separarse de la gente en general, y llevarlos a un lugar donde podían tal vez estar solos y conversar un poco más en privado y a seguir hablando de su misión. Y por eso dice el verso 10 que Él los llevó a un lugar desierto cerca de la ciudad llamada Bethsaida. Y ahí se estuvieron. Pero el verso 11 dice que la gente lo supo, se dio cuenta de que se habían ido y habían regresado o se habían retirado más bien a este lugar desierto cerca de Bethsaida y ellos le siguieron. Entonces aquí sí debemos entender el grupo grande de de la gente que estaban escuchando al Señor trata de seguir y estar con él y los apóstoles. No querían dejar al Señor Jesús. Y el verso 11 nos continúa diciendo que cuando Él los vio, ¿verdad? Cuando Jesús vio a la gente, Él les recibió, dice el verso 11. Y esta palabra recibir es muy importante en la lección que vimos un poco más antes, donde la gente recibió a Jesús cuando Él llegó a ellos. Aquí, en cambio, Jesús los recibe a ellos. Entonces vemos esta conexión entre los dos textos. La gente recibe a Jesús, que quiere decir que está lista para escuchar su mensaje, su palabra, su enseñanza. Y Jesús está listo para recibirles a ellos también. Y vemos que esta es una forma de Lucas para hablar acerca de la mutua reconciliación entre las dos partes. Jesús los recibe, ellos lo reciben a él y están juntos, ¿verdad? Esa es la escena que vemos aquí. Entonces, cuando ahí está la gente y los 12 apóstoles, ¿verdad? Él comienza a hablarles a ellos del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser sanados. La misma situación que habían tenido los 12 apóstoles, ¿verdad? Ellos habían salido a diferentes ciudades y lugares y esto era lo que hacían. Sanaban
y también predicaban el reino de Dios. Así que vemos la conexión aquí entre Jesús y su ministerio con el ministerio de los 12 apóstoles que acaban de terminar. Todo esto anticipa, ¿verdad?, al final del Evangelio, cuando Jesús los va a enviar a predicar a todas las naciones, a todos los pueblos, ya como han hecho aquí. Entonces, esta es la escena que tenemos, versos 10 al 11. Pero el problema surge cuando los apóstoles le presentan al Señor Jesús la realidad que, bueno, ya se está acercando la hora de comer, ¿verdad? Entonces, verso 12 dice: pero el día comenzaba a declinar y, acercándose los 12, le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Pero él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Bueno, aquí vemos, ¿verdad?, cómo continúa y ahora se presenta un nuevo problema. Si recordamos en la historia antes de esta, cuando Jesús les envió a predicar, les dijo: no deben llevar nada consigo en este viaje. La gente va a proveer por ustedes. Y ahora, en cambio, Jesús dice: ahora ustedes deben proveer para la gente. Ustedes darles de comer. Y vemos, ya era tarde, ¿verdad? Que quiere decir era el fin de día. Y están en un lugar desierto. Encontrar comida a esta hora y en este lugar va a ser muy difícil, ¿verdad? Porque si hubiera tiendas, vamos diciendo, o lugares donde comprar, ya estarían cerrados tal vez, o ya no estarían sirviendo al público. Entonces tenemos un doble problema. Aquí podemos decir, el lugar es aparte, lejos, desierto, y también es tarde en el día. Y por eso los discípulos ven el problema. Ahora, interesante, ¿no?, que son los 12 discípulos o los apóstoles quienes vienen a Jesús y les dicen esta realidad, que debemos dejar ir a este pueblo, a esta multitud, para que ellos mismos vayan a encontrar comida y un lugar donde quedar la noche. Pero otra vez Jesús les responde diciendo: ustedes deben darles de comer. Ellos han alimentado, ¿verdad?, el pueblo, los pueblos a donde ellos fueron. Y ahora Jesús les dice: ustedes darles de comer. Ahora, el problema en el verso 13 es que dicen: no hay comida, no tenemos que darles de comer. Solo tenemos, como sabemos, si hemos escuchado esta historia en antes, solo tenemos 2 peces y 5 panes. No hay más que eso, ¿verdad? Ahora, en los otros evangelios vemos cómo esta historia tiene diferentes detalles. Juan dice que el pan era pan de cebada y nos habla de el niño, ¿verdad?, quien Andrés trajo, y Andrés dijo: mira, aquí está un niño, tiene un poquito de comida, ¿verdad?, los 5 panes y 2 pescados. Pero estos detalles no están incluidos aquí en Lucas. Él solo nos dice que había esta cantidad de panes, 5 panes, y debemos entender que eran más como panecillos, pedazos de pan pequeños, no son grandes, como tal vez estamos acostumbrados nosotros hoy en día. Y cuando presentan esta situación de poca comida, ellos también dicen, los 12 apóstoles dicen: bueno, podemos tal vez tratar de ir a comprar comida, alimentos. Ahora, pues, en los otros evangelios otra vez, ellos presentan la imposibilidad de esto también, porque ¿cómo vamos a comprar comida para tanta gente? Y claro, es una buena pregunta, ¿verdad? Entonces aquí está el problema y el desafío del Señor Jesús para ellos, diciéndoles que deben también proveerles comida, ¿verdad?
Ahora, el verso 14 nos dice, como los otros evangelios, que este grupo, esta multitud, era justamente eso. 5,000 hombres, quiere decir hombres adultos, no contando a las mujeres, no contando a los niños y todos los demás que posiblemente estuvieran ahí. Era un grupo muy grande, ¿verdad? Entonces, mucho más que 5,000. Esto es solo contar a los hombres. Entonces Jesús, continuando en el verso 14, dijo a sus discípulos, hacerlos sentar en grupos de 50 en 50. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Esto sería una forma más factible de darles a comer a grupos más pequeños en vez de una gran multitud sola, ¿verdad? Aquí tenemos este grupo, tenemos el otro y lo demás. Entonces, reuniendo a la gente en estos grupos, no se piensa que hay algo más significativo del número 50 necesariamente, ¿verdad? Que conformaba cada grupo. Solo estamos viendo la posibilidad de un grupo más pequeño, 50 personas en cada grupo. Y dice que, verso 16, aquí está el milagro, ¿no? Y tomando los 5 panes, dice, y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Ahora, en verdad, el centro de la historia es este verso 16, porque si vemos los verbos que están en este verso, ¿verdad? Dice, tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantó sus ojos a los cielos, otra vez, reconociendo a Dios, una forma de oración, ¿verdad? Reconociendo el poder de Dios. Aquí dice, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos, ¿verdad? Entonces, los verbos aquí son importantes porque estas acciones de Jesús en alimentar a la gente y tomando la comida y logrando el milagro y dando gracias, tiene mucho que ver, anticipa en verdad lo que Jesús va a decir y hacer en la cena del Señor más adelante. La última noche que Jesús está con sus discípulos, van a tener una cena donde van a tener pan, van a tener una comida y estos verbos van a aparecer en esa escena también. Jesús dando, repartiendo, bendiciendo, ¿verdad? Es decir, orando y dando a sus discípulos. Este mismo grupo de apóstoles, los 12, que ahora están ayudando al Señor en lograr este servicio al pueblo. Ellos están sirviendo. Y eso es muy importante también, verso 16. El Señor les dio a sus discípulos para que ellos pusiesen delante de la gente. Otra vez vemos el liderazgo de Jesús ahora pasando a los 12 apóstoles. Ustedes darles de comer. No tienen que ustedes inventar la comida viene a través del poder de Jesús, del poder de Dios. Tanto como antes, cuando Jesús les dijo, no lleven nada en su viaje, ¿verdad? La gente va a proveer por ustedes. Aquí Jesús les está diciendo, no se trata de dinero, no se trata del poder para comprar, se trata del poder de Dios. La abundancia de la comida viene, no porque tienen lugar donde comprar comida, no porque tienen el dinero para comprar la comida, pero el poder, la abundancia de la comida viene por el poder de Dios. Y esa es la verdad. Con razón nos recuerda, ¿verdad?, de Moisés en el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 16, cuando él, por medio del poder de Dios, provee maná en el desierto para toda la gente. Era por el poder de Dios. Dios estaba actuando allí para alimentar a su pueblo. Aquí es lo mismo. Lo que ustedes necesitan, está diciendo Jesús con esta muestra,
Lo que necesitan es depender sobre el poder de Dios para suplir sus necesidades. Y los apóstoles necesitan comprender esa lección también y, claro, nosotros también necesitamos ser recordados de esa misma lección. La lección de ver hacia el cielo para tener lo que necesitamos. Dios es quien provee todo en nuestras vidas. No debemos ver por todos los lados, no debemos buscar necesariamente depender sobre el dinero y lo demás. La lección aquí es: Dios va a suplir lo que ustedes necesitan. El poder de Dios está actuando en ustedes y, como podemos entender nosotros hoy en día, actúa para proveer a nosotros también lo que necesitamos. Esa es la lección. Claro, otra historia en el Antiguo Testamento donde vemos algo semejante es en el ministerio del profeta Eliseo. Si recordamos en Segunda de Reyes capítulo 4, versos 42 al 44, el gran profeta Eliseo también multiplicaba comida para alimentar a personas que estaban siguiéndole a él. Entonces, con esta lección, Jesús está reuniendo su ministerio con el ministerio de los grandes profetas del Antiguo Testamento, Moisés y también Eliseo, para decir la misma verdad que ellos estaban haciendo allá. Dios y el poder de Dios es quien suple, lo que suple nuestras necesidades también. Físicamente hablando, como vemos aquí, la comida, el alimento, el sustento del ser humano, y también espiritualmente. Y esto lo vemos en lo que se mencionó antes, cuando Jesús les enseñaba del reino de Dios y también los sanaba, los curaba de sus enfermedades. El punto aquí es, una vez más, que es el poder de Dios quien nos mantiene, nos suple, nos nutre, espiritualmente hablando, siendo parte del reino de Dios, y físicamente hablando, las necesidades que tenemos como seres humanos. Bueno, como vemos en el verso 17, pues, dice que comieron todos y se saciaron. Comieron todo lo que quisieron. Había suficiente comida, abundancia de comida, porque dice que recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos, 12 canastas, 12 apóstoles, ¿verdad? El número 12 siempre representaba el pueblo total de Israel. El número 12 en diferentes textos bíblicos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento también, siempre simboliza al pueblo de Dios. Si recordamos, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios era representado por 12 tribus de Israel. En el Nuevo Testamento, los 12 apóstoles representan el liderazgo de todo el pueblo, y aquí las 12 cestas o canastas de pedazos también simboliza el pueblo total, ¿verdad?, de Dios, pero la abundancia en especial. ¿Cuánta comida tenían? Tenían más que suficiente, tenían una abundancia, hasta les sobró después de la provisión de Dios en manos de Jesús. Así que estas son, las verdades que salen del texto. No olvidemos tampoco aquí el papel de los 12 apóstoles para volver a repetir, ¿verdad? Ellos ahora son los que sirven al pueblo. Y ellos sirven al pueblo con ayudarles con sus necesidades físicas, la comida, y también predicarles el evangelio y sanarlos de sus enfermedades. ¿Qué de nosotros hoy? Bueno, podemos decir que las mismas verdades se aplican. Nosotros, como discípulos del Señor, como aquellos quienes seguimos al Señor, tenemos también este tipo de ministerio, proveyendo por las personas a nuestro alrededor con los bienes físicos si necesitamos, y
predicándoles el Evangelio y el reino de Dios. Todas estas maneras son como nosotros ahora servimos al pueblo que está en búsqueda del Señor Jesús. Claro, no con el mismo poder apostólico que Jesús les dio a los apóstoles, ya hemos hablado de eso, pero sí, cada vez que nosotros servimos a alguien más ayudándoles, tal vez les damos algo para comer, o les damos ropa, o traemos medicina para sanarlos, o cualquier otra cosa físicamente hablando, estamos en verdad, pues, reproduciendo el milagro aquí de darles de comer, alimentar a los 5,000, porque estamos buscando ayudar a la gente con sus necesidades físicas. Y también, una vez más, y más importante, la grande necesidad del ser humano de tener la palabra de Dios, ¿verdad? De poder proveer enseñanza acerca del reino de Dios. Esto es lo que el ser humano en verdad necesita más que cualquier otra cosa. Entonces, sí, nosotros en nuestro ministerio hoy en día estamos tratando de suplir necesidades físicas, ayudando, sirviendo a las personas en necesidad, juntamente contrayéndoles la palabra de Dios, el Evangelio, el reino de Dios, así como hacía el Señor Jesús. Cuando nosotros hacemos estas cosas, estamos extendiendo el ministerio de Jesús hoy en día a las personas igual que hizo Jesús y los 12 apóstoles originales en su contexto, en su tiempo también. Entonces, qué bonito, ¿verdad? El ministerio del Señor sigue adelante por medio de nosotros ahora. Nosotros servimos al pueblo, pero nunca olvidando que el poder para hacerlo todo viene solamente de Dios. Esa fue la lección aquí, es la lección para nosotros hoy en día también. Muy bien, hermanos, pues vamos a dejar a nuestro estudio en este momento aquí. Y Dios mediante continuaremos en la próxima lección con el texto que sigue. Hasta entonces espero que todos estén muy bien. Ha sido una bendición estar juntos. Reciban un gran saludo y como siempre decimos, gracia y paz.